Y seguimos en su programa La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales por su emisora KW Continente. En esta ocasión con la compañera Maribel Gordón del equipo técnico de Frenadeso, vicepresidenta del FAT, compañera Maribel Gordón, economista, catedrática universitaria. Profesor, háblenos un poco de este tema del endeudamiento económico. Se estaba hablando de austeridad por parte del gobierno, pero sigue aumentando la deuda y eso afecta directamente al pueblo panameño. Háblenos un poco de eso, profesor. Sí, buenas. Un saludo a todos los compañeros del Zoomtrax en este programa. Lo primero, yo creo que tenemos que tener claro que en Panamá hay un endeudamiento creciente que no es nuevo. Sin embargo, en medio de la pandemia, este crecimiento ha sido de manera exorbitante, pero además no se corresponde con la insatisfacción de las necesidades materiales de vida de la mayoría de la población panameña. Según los estudios de los organismos internacionales, Panamá finalizará el 2021 con una deuda superior a los 41.000 millones de dólares y se proyecta para el 2022 un incremento hacia los 42.000 millones de dólares. El tema es ¿para qué nos endeudamos? ¿A dónde va a parar esos recursos? Si las necesidades de salud, de vivienda, de acceso al agua potable, de educación, de infraestructura, presentan un nivel de deterioro marcado y de precariedad. En los análisis que nosotros hemos planteado, prácticamente el 51% del endeudamiento va a pagar lo que llamamos el servicio de la deuda. Se ha incrementado la deuda en un 51% por el servicio de la deuda. Es decir, adquirimos préstamos para pagar servicios y estos a su vez generan un incremento automático de la deuda en la medida que no se está pagando al capital. Entonces, recurrentemente la deuda se ha visto incrementada de manera considerable. En el gobierno actual, el gobierno del señor Laurentino Cortizo, la deuda en términos de pago de intereses en el 2020 representó 1.416 millones de dólares. Y el elemento fundamental ha sido un endeudamiento para sostener precisamente a sectores que no son sectores productivos, que no son generadores de empleo, pero además para cumplir con los compromisos de las instituciones financieras internacionales. Aquí hay que señalar lo siguiente: el propio Banco Mundial ha advertido de los riesgos que tiene un crecimiento económico sustentado en un endeudamiento exorbitante. Y lo plantea en el sentido de que los países tienen que hacerle frente al pago de la deuda. Y uno de los mecanismos que han estado planteando precisamente las instituciones financieras internacionales es que el pago de la deuda va a meritar incrementos de la carga impositiva, es decir, nuevos impuestos, más tributos que obviamente afectan a la clase trabajadora, afecta al pueblo humilde de este país, y esta ha sido la experiencia que se viene viviendo en países como Colombia y en países como Costa Rica, donde uno de los dictámenes que se planteó fue precisamente el incremento de los impuestos. Y esto tiene una ponderación significativa cuando ese incremento de los impuestos es sobre el consumo. Es decir, en el caso particular de Panamá, sobre el ITBMS. Profesora, en ese marco de ideas, ayer usted participó en el encuentro de los compañeros dirigentes sindicales y populares y hablaba un poco de este tema del Fondo Monetario Internacional, los acuerdos que ya hay
lo que no se quiere hablar, porque en medio de tantos escándalos no se habla de ese plan. ¿Cómo nos viene este futuro inmediato, en medio de esta realidad, eh, equilibrándose un poco, neutralizándose un poco la pandemia, aunque se va a mantener? ¿Cómo se viene el plan neoliberal con todo en contra de los intereses del pueblo? Sí, nosotros somos del criterio de que la pandemia lo que ha hecho es profundizar los problemas sociales, los problemas económicos que enfrenta la sociedad panameña. Es decir, no es la causante, pero sí ha provocado un proceso de profundización de lo que nosotros hemos venido llamando la crisis que existe en este país, que es una crisis económica, política, social, y que obviamente recae el peso de ellas, producto de las políticas públicas de los gobiernos y de los intereses de los sectores empresariales, recae sobre el pueblo, sobre la población. Para el periodo venidero hemos visto que Panamá desde el año pasado firmó un compromiso con las instituciones financieras internacionales. 10 puntos se firmaron y hasta la fecha 9 de ellos se mantienen en el más completo hermetismo, es decir, no han sido dados a conocer por la población. ¿Qué hay tan lesivo en esos acuerdos que hay que mantenerlos en secreto cuando ellos constituyen política pública que debe ser conocida por la población panameña? Y es uno de los elementos que nos preguntamos. Frente al endeudamiento, frente a un presupuesto que ellos ya han planteado deficitario, donde los gastos son mayores que los ingresos, se han estado planteando entonces políticas dirigidas a los recortes presupuestarios en las áreas sociales. El proyecto de presupuesto para el 2022 en el tema de educación es menor y eso hay que señalarlo. Se ha planteado además una política insistente, reiterativa de utilizar a la Caja del Seguro Social como aval de la deuda, como respaldo del déficit fiscal. Y el déficit fiscal en este país, lo que se ha planteado es que en términos concretos va a estar en un término más allá del 2023, donde el déficit va a ser por encima de lo que se denomina las reglamentaciones de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Y eso lo que contribuye es a acrecentar en las condiciones de precariedad que vive la población panameña y que no tenemos que ir muy lejos. Hace 2 semanas se anunciaba la muerte de 3 niños por desnutrición. Y esto es importante resaltarlo porque en un país que más allá del periodo 2020 por la crisis de la pandemia, en el resto de los periodos ha crecido. Y una de las tasas de crecimiento que se plantean como más significativa para América Latina en los próximos años es la de Panamá. Cuando Panamá se quiere disputar el tema de quién tiene el hombre más acaudalado del país, y no solo del país, de la región de Centroamérica y el Caribe, es un panameño que tiene una fortuna que ha acaudalado producto de relaciones vinculadas muchas veces con el Estado en esa economía transitista, en esa economía de sobreexplotación de la fuerza de trabajo ha acaudalado más de 4.300 millones de dólares, mientras que en Panamá mueren niños, mujeres, jóvenes, hombres por desnutrición. Los 3 que se han dado a conocer no son los únicos. Y en eso tenemos que estar conscientes de que es necesario que la población panameña se prepare y continúe en sus jornadas de lucha por una sociedad con justicia, por una sociedad equitativa, por una sociedad donde haya el derecho a la vida digna que se nos está negando. En eso, haciendo esa relación de ideas ahora que habla de lo más acaudalado,
En estos días se ha venido dando toda una maniobra mediática de esos sectores de poder, ese grupo empresarial, ese grupo de la clase explotadora, ¿no? De ese sector que quiso engañar al pueblo con una manifestación y que estuvieron ahí envueltos el tema de las reformas electorales, pero sabemos todo lo que hay detrás. Háblenos, ¿qué opinan ustedes, dirigentes del FAD, de Frenadeso, en medio de esta realidad social que usted nos presenta en términos económicos y sociales, a lo que estos han querido maniobrar en esta situación y sabiendo que son los que han puesto y quitado a los que ellos quieren denunciar ahora, ¿no? Bueno, lo primero, yo creo que el llamado que hace Frenadeso, el Frente Amplio por la Democracia, que hemos planteado que quien convoca sí importa, y sí importa por un problema no de forma, sino de contenido, es necesario que tengamos presente que la marcha del día martes, a pesar de todo el despliegue publicitario de todos los medios de comunicación social tradicionales, el pueblo panameño no acudió a esa marcha de Ravi Blanco. Te podría decir, bueno, algunos sueltos, algunos confundidos, algunos perdidos, algunos más protagonistas que quieren ser protagónicos en marcha que no se corresponden con nuestros intereses y que efectivamente fueron marginados. Los voceros, la vestimenta, las consignas y la música fue la de 1986 a 1989. Quisieron desempolvar la llamada cruzada civilista y nosotros tenemos que recordar que esos miembros que pertenecen a la partidocracia, que pertenecen a los pseudoindependientes, que son la clase del poder económico, fueron los que pidieron la invasión norteamericana a nuestro país. Fueron los que una vez asumido el poder, es decir, llegados a la conducción de los gobiernos, reformaron las leyes tributarias, privatizaron, reformaron el Código de Trabajo, reformaron la ley orgánica de la Caja del Seguro Social, nos impusieron más impuestos, degradaron el ambiente, derrocharon los sistemas energéticos y precisamente son esos mismos los que han hecho alianzas con los que dicen combatir, con el PRD. Y lo han hecho además a través de cuando un pueblo estaba en las calles, estaba siendo fuertemente reprimido por oponerse a las medidas lesivas, las medidas impositivas, antipopulares, ellos generaban pactos de gobernabilidad con el PRD. Es más, han hecho alianzas en los procesos electorales, eso que se dicen que están por la democracia. Y nosotros siempre hemos preguntado, ¿por cuál democracia? En este país no hay ni democracia económica, ni democracia política, ni democracia electoral. Aquí se imponen los intereses del poder económico, de los mismos que han estado muchos de ellos, la mayoría de ellos inmersos en escándalos de corrupción. Son los que hoy se oponen a que se aumente el salario mínimo. Son los que hoy están pidiendo que se profundicen las reformas al Código de Trabajo para atentar contra las reivindicaciones, los derechos alcanzados por la clase obrera. Son los que hoy piden paramétricas en la seguridad social y son los que van a avalar cualquier incremento de impuestos a la población. Entonces, frente a eso, yo creo que nosotros tenemos que estar claros. Es una marcha, como bien la definió Frenadeso, de Ravi Blanco, que no responden a los intereses de las grandes mayorías, que no responden a los intereses de las capas medias, de los profesionales, que muchas veces los utilizan. La prueba más fehaciente, lo que sucedió hace 2 o 3 fines de semana con el caso donde las cuentas bancarias de 11,000
personas de este país quedaron en 0-0. Allí hay una clara demostración de lo que es capaz de hacer el poder económico, las clases dominantes, esas que odian porque lo vienen manifestando, odian al pueblo humilde y trabajador. Y por eso es que nosotros hemos denunciado la oporofobia que existe en este país. Y la población tiene que tomar conciencia sobre ello, de la necesidad de que nos organicemos, la necesidad de que construyamos nuestro instrumento político electoral, que es una necesidad fundamental para que tener una voz que efectivamente represente nuestros intereses, la necesidad de concientizarnos y sobre todo la necesidad de entender que el pueblo tiene una fuerza fundamental y que debe por ende organizarse, concientizarse para ejercer poder popular. A eso íbamos, profesora, también hablando de esa democracia que no existe realmente en la práctica colectiva, como debe ser un Estado, un país. El Frente Amplio por la Democracia ha venido denunciando las reformas electorales, no de ahora, sino desde mucho antes, igual que Frenadeso, desde la misma Comisión Nacional de Reformas Electorales, planteando posiciones que no nos quisieron prestar atención. Y ahora salen estos señores. Pero ¿cuál es la propuesta del Frente Amplio por la Democracia? Y bueno, invítenos a seguir en la inscripción. Bueno, lo primero es señalar con claridad que el Frente Amplio por la Democracia ha venido denunciando desde el primer momento en que estuvimos en la escena de los procesos electorales, que el Código Electoral es antidemocrático. Cada proyecto de reformas electorales no se correspondían a las necesidades de democratizar este país. Denunciamos reiteradamente el problema del financiamiento privado, del oneroso financiamiento público, del papel mediatizador de las encuestadoras y de los medios de comunicación social. Hemos denunciado el clientelismo político. Hemos planteado la necesidad de que en este país exista la verdadera revocatoria de mandato. Hoy hemos dicho, aquí hay que democratizar desde cómo se nombran los magistrados, cómo se nombra el secretario electoral, que tiene que ver con la Fiscalía Electoral, cómo se nombra la propia Comisión Nacional de Reformas Electorales. Entonces, el proyecto 544, que se supone que es el que sale de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, no toca tampoco los temas fundamentales del proceso electoral, que reiteradamente se viene profundizando las denuncias de lo que es fraude electoral. En el 2019 nosotros demostramos con más de 200 casos cómo al Frente Amplio por la Democracia se le robó, se le hizo fraude frente al 2%. Aún estamos esperando que la Fiscalía Electoral nos dé respuesta a más de 2 años. Frente a eso, frente a la crisis profunda que vivimos y que carga el pueblo humilde y trabajador, nosotros invitamos a ese pueblo, a los sectores progresistas, a los sectores democráticos, patriotas, a los sectores productivos, aquellos que creen en la necesidad de adecentar este país, de crear real democracia, de levantar una sociedad con justicia y equidad social, a que se inscriban en la única alternativa que tenemos para hacer los cambios necesarios, para levantar esa voz crítica que demanda la sociedad panameña en estos momentos. Entonces, joven, mujer, hombre, afrodescendiente, indígenas, campesinos, pobladores, te invitamos a construir el Frente Amplio por la Democracia
en esta oportunidad, porque la esperanza no se extingue. Seguimos en la lucha y seguiremos respaldando los intereses de nuestro pueblo. Muchas gracias, profesora Maribel Gordón. En este es su programa La Voz del Suntrax y de los movimientos sociales por esta su emisora KW Continente y por la cuenta de Facebook Suntrax Panamá. Así que, profesora, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? No, solo las próximas semanas desde CONUSI se han levantado voces para realizar un conjunto de acciones. Te invitamos a que participes. Esta no es marcha de yeyesadas, esta no es marcha de guardaespaldas, esta no es la marcha del poder económico que nos impone políticas antipopulares, que nos oprime. Esta es la marcha del panameño, de la panameña honesta, de quienes abogamos por esa sociedad con justicia y equidad social. Asiste el día miércoles a la marcha que estamos convocando partiendo del Parque Porra hacia la Asamblea Nacional. Bueno, esta fue la compañera profesora Maribel Gordón de Frenadeso y de la vicepresidencia del Frente Amplio por la Democracia. Seguimos con el programa. Aníbal.